En Agroempresario, en este espacio de Comunicándonos, le vamos a dar la bienvenida a Pedro Peretti, productor agropecuario en la zona sur de Santa Fe, dirigente ruralista y un gran lector de la situación política actual. ¿Cómo estás, Pedro? No, gracias a los elogios. Lo de gran lector corre por tu generosidad. Y además ya diríamos, estás avanzando en lo que es la escritura, ¿no? Con ya 2 o 3 libros publicados. 4 libros publicados. Sí, lo he tomado ahora en esta etapa de mi vida como la actividad principal. He dejado, porque el campo están mis hijos. Y bueno, y me he dedicado centralmente a escribir y a investigar las cuestiones históricas, agropecuarias. Como productor agropecuario, ¿no? Sí. Tu extracción. ¿Qué es lo que tenés hoy vos? ¿A qué me dedico? Sí. Y hoy tengo la explotación, tengo 235 hectáreas de campo propio en Santa Fe, en el sur de Santa Fe, y hago trigo, maíz, soja, ganadería, y ahora empezamos con hacer ovejas, hacer lanares. Ajá. ¿Y tenés la carnicería en Rosario o ya te desprendiste? No, la carnicería nos desprendimos hace 60 días, que se la quedó mi cuñado porque tuvimos un proceso de división de bienes con mi exmujer y bueno, y la carnicería se la quedó él, pero teníamos la carnicería hasta hace 60 días. Y ahí tenías una buena demanda de justamente cordero, ¿no? Hay mucha demanda de cordero, en Rosario hay una demanda muy insatisfecha de cordero, hablando ahí con gente de la Asociación de Carniceros. Yo le preguntaba, ¿cuál es el techo? Y me dice, si habría 10.000 corderos por mes, se venden 10.000 corderos por mes. La carne de cordero es una carne que está absolutamente, diríamos, como con muy bajo perfil, no sé cómo definírtelo, y que si... Olvidada. Hay una gran demanda potencial y es un excelentísimo negocio. Uh-huh. Y creo que eso habla del tema de la carne de oveja, habla un poco de lo que yo creo que ha agarrado el camino, que es el rol del IPCBA en la Argentina. Cuando nosotros tuvimos una propuesta en las finales del gobierno pasado que le acercamos al ministro Casamiquela, nosotros lo que planteábamos era cambiar el rol del Instituto de Promoción de Carnes Vacuna y transformarlo en un instituto de promoción de carnes, fundamentalmente carnes alternativas. ¿Por qué? Porque nosotros, si necesitamos liberar saldo, nosotros vemos hoy todos los días que dicen se abrió el mercado de Estados Unidos, se abrió el mercado, y ya se abren mercados y no hay con qué abastecerlo. Claro. No hay con qué abastecerlo, es bueno, todo... El dato fuerte es que en este primer semestre, ¿no? Ya tenemos todos los datos consolidados, prácticamente nos exportó un kilo más de carne que el año pasado, ¿no? Y bueno, mirá, el IPCBA, así como está, a la ganadería argentina no le sirve. No le sirve. Bueno, ¿quién dijo que tenía que servir a la ganadería? Bueno, claro, efectivamente. ¿A quién le sirve? Eso es. Pero así no le sirve. No entendiste nada, Pedro. Claro, es cierto. Así no le sirve. Y creo que necesitamos, sí, urgentemente un instituto de promoción de carnes alternativas para que la gente vaya consumiendo más carne de cordero, más carne de cerdo. La carne de cerdo ha crecido muchísimo. Hoy estamos viendo unos datos que casi estamos entre fresco y chacinado, estamos casi en 16 kilos per cápita. Bueno, eso sí sería muy útil ahí el rol de incluso que promueva la carne de pescado, las carnes como el conejo. Digo, ahí tiene un rol que cumplir el IPCBA. De otra manera, me parece que eso de anunciar que se abren mercados y que después no se pueden atender y que no se pueden abastecer, no es serio. Bueno, vos fuiste director del IPCBA cuando estabas en Federación Agraria, ¿no? Por Federación Agraria. ¿Cuál es el diagnóstico que haces así, un poco también a la distancia del IPCBA? El diagnóstico es ese que necesitamos. Nosotros nos hubiera tocado la presidencia a nosotros cuando nos peleamos con Eduardo, Bussi, ¿no? Con Bussi, nos tocaba el turno de la presidencia, era nuestro, Federación Agraria, y bueno, nosotros un poco la propuesta que teníamos era cambiar esa situación y además también poner foco en la ganadería para los pequeños y medianos productores, que hay muchísimos, son la mayoría de los grandes productores ganaderos. El IPCBA sí le puede servir algún frigorífico por estos viajes que hacen a Shanghái, a París, a todos estos lugares, pero no le sirve a los pequeños y medianos productores ganaderos, y yo creo que, mira, te diría que le sirve a muy poca gente, muy poca gente. Digo, entre dedicarlo a la promoción de consumo interno de carnes alternativas
y bajar la persiana, ¿cuál sería la mejor opción para vos? Bajarle la persiana. Directamente. Y porque es como si Estados Unidos tuviera un instituto de promoción de la Coca-Cola. ¿Te imaginas promoviendo la Coca-Cola? No se necesita promover la carne. Nosotros lo que necesitamos es promover distintos consumos en el mercado interno para que se liberen sardos exportables de carne vacuna, para aprovechar esos sardos exportables de carne vacuna que sostengan el precio interno de la ganadería. Porque vos sabés bien que ¿cuánto? Hace 20, 30 años que en la Argentina se exporta entre el 15 y el 20% de la producción en el mejor de los casos. Sí, hoy estamos en el 8. En el 8, bueno, siempre sucede. Siempre fue el consumo interno el que bancó y la carne, que muy poco lo analizan este tema, la carne no es solamente un factor económico, la carne es un factor cultural. Y cuando uno le pone el precio a la carne, le está poniendo, tiene que tener en cuenta que en ese componente, aparte del costo de producción, del alambrado, de la alfalfa, del peón, del caballo, del cuatriciclo, lo que uses, tiene un costo cultural. Hay un dato cultural en ese precio. La Argentina es el Che Guevara, Evita, Perón, Gardel y el bife de chorizo. Y el Diego. Y el Diego, obviamente. Y Newell's Old Boys, pero eso... Eso es solamente para algunos exquisitos de Newell's Old Boys, el Diego. Es eso, digo, y ahí hay un dato muy fuerte, que vos no podés ponerle cualquier precio y no podés desabastecer el mercado interno. Bueno, eso que dice Chevere, que no comemos lomo y todo lo demás, es un disparate que se explica por una lógica de negocios que tiene la oligarquía terrateniente en la Argentina, pero no se explica por el consumo y por las cosas que suceden en el pueblo argentino, que tiene otros requerimientos que las élites gobernantes. Bueno, hay una trayectoria, que un poco lo hablábamos antes de iniciar esta entrevista, de 200 años, ¿no? Donde la carne es un factor, digamos, central casi en la política comercial exportadora. Recordábamos que hacia 1830 aproximadamente, la falta de tasajo de los aladeros hizo que se cerrara la exportación que iba para los esclavos de Cuba y Brasil, para que quedara adentro y le diera de comer a la gente porque no había otra cosa que comer. Entonces, esto viene de muchísimos años. Pero además te voy a decir una cosa. Que nosotros, cuando nos tocó actuar a nosotros en el IPCBA, nosotros siempre, y esto pueden dar testimonio si hay alguno de los contemporáneos con nosotros, siempre defendimos el mercado de Liniers. Siempre defendimos los mercados de concentración. Ese es un dato importantísimo para la ganadería. Y yo, si fuera ministro de Agroindustria, propondría que el 50% de la faena de los frigoríficos deben pasar por los mercados públicos de concentración, como Liniers, como Rosario y como todo lo demás. Te voy a explicar por qué. Porque si yo te digo a vos, ¿cuánto vale la tonelada de soja? Vos me decías el toque, 350, 300, hizo Chicago tanto, tenés un mercado público de referencia. Si yo te digo a vos, ¿cuánto vale un ovillo? Vos me decís, Liniers hizo 35 pesos. Si yo te digo, ¿cuánto vale un cordero? Si yo te digo, ¿cuánto vale un chancho? Se perdió el mercado de la matanza, o el mercado de la tablada y el mercado de Avellaneda, que era el mercado de concentración de cordero, y se sacó los jueves, hace muchos años, yo todavía me acuerdo, que los jueves nosotros mandábamos a los chanchos al mercado de Liniers, y claro, ahí se fijaba el precio. Ahora, ¿dónde choca la oferta y la demanda para determinar el precio del chancho en la Argentina? ¿Cuál es el lugar físico en donde se ve que le van a bajar el martillo a este lote de capones? No hay. ¿Dónde se fija eso? Se fija en 4 paredes. ¿Y quién lo fija? Paladín y los grupos concentrados de la industria cárnica argentina, que le ponen tanto y después importa o no exporta. El mercado público de referencia de Liniers debería ser declarado de interés nacional. A ver, Pedro, en el caso del cerdo hay un sistema de información de precios. O sea, vos entrás en la página de Agroindustria y te dice cuánto estuvo el capón la semana anterior, creo que tiene un desfasaje de una semana. Lo que vos estás planteando es que eso es una información de precio, que eso no es formación de precio. ¿Dónde choca la oferta y la demanda públicamente en el mercado del cerdo? ¿Dónde la ves? ¿Dónde la corres? Vos vas a la bolsa de comercio y sabes dónde choca la oferta y la demanda. Compro maíz, vendo maíz. Compra AFA, vende ACA, compra Cargill, compra Dreyfus, hay una mesa de grano y ahí choca la oferta y la demanda. ¿Dónde choca la oferta y la demanda en el mercado de cordero? En el mercado de cerdo.
¿Dónde se choca eso? ¿Quién fija eso? ¿De acuerdo a qué parámetros se fija el precio? ¿Cómo ahí tenés información de cómo está el productor de cerdos hoy? Muy mal. Absolutamente liquidado. Totalmente liquidado. El productor de cerdo, el productor de manzana, el productor de pera, el productor de arroz. Hoy hay una situación... ¿Y qué está haciendo el productor de cerdos hoy? Digo porque... Rezando o yendo a protestar a algunos. No hay otra alternativa. Muchos están... Yo he visto ya varios criaderos desprenderse en la zona mía y muchos he visto que han dejado de engordar y han empezado a vender lechones. Con lo cual no sé dónde va a terminar eso. Muchos estarán resistiendo porque tuvieron 10 años de kirchnerismo, 10 años de Guillermo Moreno, de muy buenos negocios. Claro. Muy buenos negocios para el cerdo. Se lo deben, y lo que nadie dice, porque es una mala palabra en el sector, y como allá acá en agroempresario uno puede hablar con libertad. Yo no soy productor de cerdo, pero yo he visto todos los productores de cerdo de mi zona que les fue excelentemente bien con Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio. Por supuesto le votaron todo a Macri. Bueno, esas contradicciones de la historia. Eso ya no escapa a mi conocimiento. Bueno, pero digamos, están en algunos casos vendiendo las madres, decís directamente. Sí. Yo he visto varios criaderos que se han achicado en madre, que han liquidado, y otros están resistiendo porque, bueno, han acumulado, y vos sabés que el negocio de cerdo históricamente en Argentina fue muy cíclico, ¿no? Yo estuve varios años en ese negocio, hace ya muchos, y sabemos que tiene esos serruchos, que bueno, que entonces... Hay gente que lo banca con esa expectativa, pero acá hubo el tema de la devaluación del maíz, el tema de la apertura de importación, el tema de los costos de los tarifazos, porque hoy están todos mecanizados, el gasoil aumentó el 35% en los últimos 6 meses, ¿viste? Claro. Eso se ha comido ahí. Y además vos sumale este tema que nadie lo analiza. La economía agraria argentina tiene un disparate logístico que es tremendo. Vos agarrás, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea o agarrás Estados Unidos, entre el 6 y el 8% de su PBI tiene que ver con la logística. En la Argentina el 30% tiene que ver con los costos de logística. Es un país plano de 4.000 kilómetros que transportamos todo con camión y con gasoil, con los efectos que eso tiene en los accidentes viales, los gases de efecto invernadero, el costo la leche es disparatado. Pedro, te llevo un paso atrás. ¿Cómo estás viendo en líneas generales la política económica y cómo la estás viendo, digamos, el traspaso de la política económica nacional a la cadena agro? Creo que hay una gran transferencia de riqueza, creo que hay un sector claramente ganador, y creo que ese sector que ha ganado con esa transferencia de recursos, que es el sector duro de la pampa húmeda, está evaluando mal políticamente. Creo que han dejado abierto, ha sido tan grande la disparidad de absorción de recursos que le transfirió el gobierno, que han dejado abierta una revancha sectorial que puede venir cuando esto se dé vuelta. Digo, acá hay un error para mí estratégico de la dirigencia agropecuaria argentina, que ha dejado instalar, cosa que es cierto, que el gran beneficiario es el campo, cuando lo cierto es que es un sector del campo, claro, lo que hace soja, y que eso se la han llevado con la pala, y eso en la Argentina ocasiona un revanchismo sectorial que cuando se dé vuelta la tortilla, los otros sectores de la economía argentina se la van a cobrar. Le va a decir, ahora la cola. Claro. Y eso no es un detalle menor. Este detalle, una vez nos los contó hace muchos años, un tipo que es muy inteligente, fue muy inteligente, independientemente, que se llamaba Guido Di Tella. Ajá. Y los hijos también son muy inteligentes, son gente muy capaz. Guido Di Tella un día le dijo a Humberto Volando, yo era joven de la juventud, le dijo, usted, el error de la dirigencia agropecuaria argentina es no haber permitido que la Argentina se industrialice. ¿Por qué? Porque si a la hora de cobrar el impuesto, ¿a quién se lo van a cobrar? Claro, a ustedes. Al motor de la economía. Claro. Si estuviera esto más repartido, repartirían todo y todo. Bueno, y en este momento pasa exactamente lo mismo. Por eso me llama mucho la atención a quien yo considero el tipo más inteligente que tiene el sector agrario de derecha o neoliberal, o no sé cómo calificarlo, que es Grobo,
lo vi el otro día en una declaración que hizo en Infocampo diciendo, bueno, Macri no nos dio nada, apenas el 20%, nos llevamos apenas el 20%, resolvió el problema del trigo de maíz y el 5% de la soja, apenas el 20% del sector y necesitamos más y qué sé yo. Ese es un error estratégico que se paga caro a mediano plazo. Porque todos los que ves cuando subís, después lo ves cuando bajás. Si los maltratás cuando subís, bancátela cuando bajás. Eso es la vida y la economía es exactamente igual. Y como también, bueno, las medidas, resumamos las medidas. Una devaluación general en torno al 50%, medianamente compensada con una inflación que anda por ahí. Quita de retenciones para maíz, bueno, para todo menos para soja, le bajaron 5 puntos. Una liberalización del comercio exterior o descuotificación, si lo querés llamar, y cierta apertura más o menos de las importaciones, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, la conducción hoy del área de agricultura está en manos de las gremiales y las técnicas. ¿Cómo ves esa parte de la gestión? A ver, hay un gremialismo de rostro humano y hay un gremialismo de producto. Conduce el gremialismo de producto. Maizar, Axoja, Argentrigo. Ese es el gremialismo de producto. Defienden al producto, no a los productores. Ellos defienden que haya mucho trigo, mucho maíz, mucha soja, sin importarle quién lo produce. Nosotros defendemos productores. Para nosotros, quien lo produce no es un dato accesorio. A ver, vos estás diciendo que, digamos, hoy la filosofía imperante en el Ministerio de Agroindustria es el producto, no el productor. Efectivamente. Aunque esté, por ejemplo, un Burjaile que proviene de CRA. Yo creo que Burjaile proviene de CRA, pero también tiene una lógica de producto muy importante. Digo, es un productor ganadero grande que tiene su lógica ahí. Yo creo que acá vos ves, o sea, a ver, nosotros, por ejemplo, el otro día estábamos analizando las declaraciones de Tony Negri de la leche que hizo, creo que en Ceres, ahí estábamos viendo. De Ricky Negri. De Ricky Negri. Tony Negri es el filósofo italiano que habla en contra de la globalización. El antítesis. Entre Ricky Martin de Angeli y Tony Negri, lo bautizamos para los dos extremos. Lo que decía el viceministro, decía una cosa, estaba viendo un video y decía, bueno, a nosotros no nos interesa, nosotros no vamos a meter en el tema de la leche, porque a nosotros no nos interesa cómo se distribuye la torta. A nosotros nos interesa agarrar la torta. Después cómo se distribuye es una cosa de privado. Esa lógica de mucha producción, de productividad exclusiva, de medir la agricultura y la ganadería sobre esos parámetros, es la que gobierna hoy en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y por eso lo vemos que es un ministerio que no interviene. Es un ministerio que no hace política agropecuaria. Es un ministerio que flota sobre el mercado en política agropecuaria, que es una cosa distinta. Claro. Eso es lo que yo veo. Los otros ministerios, mal o bien, trataban de hacer política agropecuaria, a favor de la agricultura familiar, de los pequeños y medianos, peleándose con uno, con la mesa de enlace. Había una acción de política agropecuaria. Hoy no hay una acción, hoy lo que se ve es que se flota sobre lo que el mercado dictamina en política agropecuaria. Claro. Y el tema tambo, porque, o sea, la verdad es que la situación hoy es, creo que, más crítica que nunca, ¿no? Esta visión de producto es lo que lleva a errar en toda la demás política en donde el mercado no esté favorable. ¿Se entiende? Sí. Porque yo quisiera ver qué pasa si se derrumba el precio de la soja. Pero volviendo al tema del tambo. El tambo en Santa Fe se cerraron 500 tambos en los últimos 6 meses. El otro problema grave que tiene la dirigencia agropecuaria son dos cosas que me parece que en algún momento se tienen que charlar. Uno, la excesiva partidización ideológica que tiene. Son todos miembros del partido gobernante y todos miran para otro lado. O sea, fueron el 6 de enero a Venado Tuerto a aplaudir que firmaron un convenio claramente a la baja, o sea, después de la devaluación de Macri, después del aumento de los costos, después del maíz que se fue a las nubes, Kicillof le daba 0,30 centavos por leche
y Mauricio le dio 0,40, que no era ni era el equivalente en términos reales a la mitad de lo que le daba. Y fueron todos a aplaudir. Fueron todos a aplaudir. La leche necesita otro tratamiento. Me parece que se está enfocando mal, fundamentalmente de los sectores populares, de lo que planteamos, lo que somos opositores y que tenemos. Acá hace falta analizar la leche. El agua es un recurso humano, es un derecho humano, perdón. ¿Y la leche? Acá hay que analizar la leche desde otro lugar, no se puede analizar la leche exclusivamente como un negocio. Acá hay que ver, acá no podemos dejarle un recurso tan delicado para la seguridad nacional como es la alimentación de sus futuras generaciones. Acá hay que armar un programa urgente que nosotros hemos sacado las cuentas en la agrupación nuestra, en la Grito del Corta, no sale más de 350 millones de dólares, ponerle 20 litros de leche por mes a cada madre o a cada chico que está en la asignación universal por hijo, comprarlo directamente, llegar a un acuerdo y comprarlo directamente para sostener, que además eso actúe como sostenedor de precios, más otra cantidad de medidas que sería largo explicártelo. ¿Vos te imaginás, Pedro, que en algún momento se podría generar un divorcio entre, digamos, los sectores gremiales que tienen una adscripción ideológica al radicalismo, al PRO, con medidas de gobierno, si no se endereza esto un poco? Mirá, creo que la necesidad tiene cara de hereje. Van a tener que hacerlo si quieren representar algo o quieren jugar realmente al gremialismo. Si no, vamos a volver al gremialismo de la era de Federación Agraria, en donde nos oponíamos a todo, aún aquello que nos beneficiaba. Claro. Confederaciones Rurales Argentina, CRA, tiene una dirigencia muy capaz, que uno puede coincidir o no. Pero Dardo Chiesa es un tipo muy inteligente. Y no va a incinerarse en el altar de la ideología. Cuando tenga el momento que defender los intereses, lo va a defender. La Federación Agraria es una cosa muy rara. No se sabe en dónde puede terminar parado. Te iba a preguntar justamente eso, dada tu, digamos, pertenencia emocional a la Federación Agraria. Digo, ¿cómo está parada hoy frente a un gobierno que podría estar en principio en las antítesis de los postulados federados? Y yo creo que está tratando de reacomodándose. Yo no conozco mucho a la nueva conducción, pero ha tomado decisiones que yo las hubiera tomado. Digo, no sé hasta dónde será ese compromiso, hasta dónde llegará. Hay que verlo caminar al hombre. Hay que darle un poco más de tiempo. Príncipe. Ha recibido una Federación Agraria devastada. Devastada en lo económico, devastada en lo moral, devastada en lo ideológico. Reconstituir eso lleva mucho tiempo. La base social tradicional de Federación Agraria, Bussi la expulsó literalmente, porque ponerle que se haya peleado con algunos dirigentes, como nosotros, qué sé yo, vaya, pero además la base tradicional, ese activo, ese chacarero tradicional de Federación Agraria Argentina, vinculado con cuestiones del Estado, de todo lo demás, Bussi la liquidó. Yo creo que hay que darle un poco más de tiempo, hay que ver. A mí lo que me preocupa de la dirigencia agropecuaria en general, han inventado una cosa que es tan rara que yo nunca la he entendido. Ha inventado de que el diálogo lo resuelve todo. Es sanador. Parece que la sociedad, vos te sentás a conversar y resolvés, o sea, va y le explicás a Violcati que te dé 1000 hectáreas y que tiene mucho y que Violcati lo va a entender y te la va a regalar. O sea, que la sociedad, o sea, el diálogo es un instrumento de la acción gremial. Es un instrumento, pero no es un fin en sí mismo. Vos podés dialogar con Cargill hasta el hartazgo, que no te va a bajar la comisión Cargill. Le podés explicar las bondades. Mire, don Cargill, bájeme 3 puntos. Sea bueno, con eso yo le voy a devolver a los pobres, le voy a comprar leche. Y Cargill le va a decir, qué bien, junte tapita como el Garrahan para el coso, pero yo sigo cobrando la comisión. Digo, es una cosa tan ridícula. Hoy la escuché a una diputada socialista decir lo mismo. No, dice, porque nosotros, dice, lo importante es el diálogo, valoramos el diálogo, nos juntamos. Digo, pero ¿qué cosa más natural en una sociedad democrática que el socialismo confronte con el PRO?
Lo raro es que el socialismo y el PRO estén juntos. Ese es el dato que no se entiende. Digo, entonces, no es como el diálogo. La Federación Agraria naturalmente tiene que confrontar con este gobierno. Naturalmente tiene que confrontar con este modelo económico. Naturalmente tiene que confrontar con la sociedad rural argentina. Porque representamos intereses distintos. Y las organizaciones gremiales defienden intereses distintos. Bueno, pero hay un dato significativo ahí, Pedro. Durante años habían planteado como política la segmentación, por ejemplo, de las retenciones. Sí. O sea, que si sos un productor de, no sé, 10.000 hectáreas, tenés que pagar X. Si sos un productor de 100 hectáreas, tenés que pagar mucho menos o no pagar. Esa era un poco la dirección del discurso. De repente las eliminaron por completo y no escuché la queja por esa medida. Digo, hacer una queja masiva, ver en los medios declaraciones inflamadas de la verba dirigencial sobre ese tema, digo, no sé. A ver, el que la planteó fue Llambías. Mario Llambías planteó, lo leí en un artículo periodístico, que las retenciones en el maíz tendrían que haberla sacado de a poco. O sea, la federación, el problema de la segmentación. Bueno, pará. Una cosa es bajarla gradualmente. Está bien, por eso. ¿No? Y otra cosa es segmentar, está que bien. era el postulado federado. A eso me refiero. La segmentación es parte de las políticas públicas diferenciadas. La Federación Agraria, nosotros en eso aportamos mucho, a partir de varias ideas, enseñanzas que uno ha recogido por el mundo, fundamentalmente los brasileros, es la política pública diferenciada es una necesidad imperiosa de la agricultura familiar chacarera. No se puede tratar iguales a los que son distintos, ni impositivamente, ni crediticiamente, ni en materia de precios. O sea, la diferenciación de las políticas públicas es central para que exista una agricultura familiar chacarera. Dentro de eso, la segmentación de las retenciones son claves. Son muy importantes. Si se hubiera diferenciado y se hubieran segmentado las retenciones, hoy no tendrían la crisis que tienen ni los tambos ni la industria láctea. Porque se hubiera dicho, mire, vamos a dejar, no sé, podemos segmentar de diversas maneras, pero si no es por el tamaño de la explotación, vamos a segmentar los primeros 10.000 quintales de maíz o 15.000, la cifra que vos le pongas, eso no, y el resto a partir de ahí sí, se le puede encontrar un montón de vueltas. Yo te digo, creo que este silencio de radio que hubo, ¿no? Una vez que se bajaron todas las retenciones, obedece a que en realidad el productor, aún el chacarero más chiquitito, prefería cero retención a cualquier tipo de segmentación. Claro, porque es mucho más difícil entender una verdad complicada que una mentira fácil. Entonces la demagogia le hizo creer a la gente que sacaban las retenciones y se resolvían todos los problemas. Y sacaron las retenciones y solamente se le resolvieron el problema a 5.000 empresas concentradas que producen soja, maíz, trigo. El resto sigue con los mismos problemas. Y te voy a decir una cosa. Acompañó algo el precio de la soja. Si no este año con la sacada de retenciones de 5 puntos en la soja, si no había ese pequeño aumento del precio internacional, si es como se decía anteriormente que iba a vender la soja a 3.000 pesos, 3.200, 3.300, 3.500 pesos la tonelada, hoy estaría el lamento de los gringos pidiendo no sé qué cosa. Pero como hay una gran captura ideológica de parte de la derecha neoliberal agropecuaria, han cooptado a todo este grupo de compañeros que cuando se den cuenta del error que cometieron, tal vez sea demasiado tarde. ¿Y qué opinás ahora? Porque digamos, todavía quedan 30 puntos para bajar en soja. ¿Qué opinás sobre el gradualismo inicialmente propuesto por el gobierno? ¿Estás a favor de que sigan bajando 5 puntos o dirías... Porque ahora digamos el gobierno está en la disyuntiva que o friso la promesa electoral o la cumplo. Bueno, a ver, yo creo que le voy a dar un consejo a Mauricio. Creo que se suicida. Hablale. Creo que se suicida. Si le baja los 5 puntos. Escuchame, ¿cómo le vas a explicar a la gente que le bajás 5 puntos y le aumentás las tarifas? ¿Cómo explicás públicamente? Hoy hay una movilización popular muy grande en torno a estos temas. ¿Cómo le explicás a la gente que les otorgás recursos a los ricos y se los sacás a los pobres? ¿Cómo explicás eso con un gran conflicto social? Ponés al borde la pérdida del gobierno de verdad.
Yo creo que el gobierno hay un grupo de tipos que son muy ineficaces y muy inexpertos en el manejo de la cosa pública, pero hay otros tipos que entienden que tienen elecciones en el 2017, que necesitan recursos y que los recursos no los pueden resolver solamente por el endeudamiento externo, porque ellos parte del déficit fiscal, que va a ser más grande con este gobierno que con el anterior, porque vamos a... en ese tema del déficit fiscal, no lo van a poder resolver solamente con endeudamiento externo, porque una parte del Parlamento argentino, aún aquellos que son aliados, se le van a parar de manos, porque cuando se ve endeudamiento externo políticamente, van a pensar dos veces. Ya le votaron el pago a los fondos buitres. Y ahí hubo un aumento, giraron 11.700 millones de dólares al exterior y endeudaron ahí Levac por 500.000 millones de pesos en el Banco Central, de las cuales 5.000 millones son en dólares. Hay una situación fiscal muy conflictiva. Si encima vas a seguir resignando recursos para los ricos, me parece que va a ser una situación muy conflictiva. Bueno, entonces con esto vamos cerrando la entrevista. Sería consejos de gobernabilidad de Pedro Peretti para el presidente de la Nación. Supongo que a lo mejor me escucha Mauricio y ojalá... te coopte. No. Yo tengo muy claro que... Mirá, yo te voy a decir y con esto cierro. Yo tengo 40 años de política en la Argentina. Nunca tuve un cargo público y nunca fui candidato a nada. Y siempre hice política. Y gracias a Dios tengo la suficiente habilidad para vivir de mi campo. No necesito ni me cooptó el kirchnerismo, y a muchas cosas apoyé y acompañé, y cuando lo tuve que enfrentar lo enfrenté más que ninguno, ni me va a cooptar jamás la derecha en la Argentina. Pedro Peretti, en Agroempresario, acá en Comunicando. Muchas gracias, Pedro, por este rato. No, gracias a ustedes y salud y cosecha para todos.